A lo largo de la historia, muchas personas han defendido la vida de los animales. Uno de los conceptos clave para entender el movimiento de la liberación animal, así como la lucha por el reconocimiento de sus derechos básicos, es el veganismo. El concepto veganismo se acuñó en Gran Bretaña en 1944 por Donald Watson, director de la Vegan Society. Entender qué es el veganismo nos permite llevar a cabo acciones concretas, muy sencillas y cotidianas, para respetar la vida de los seres que sienten placer y dolor. Como nosotros. Veganismo quiere decir no usar, no consumir ningún producto que provenga de un animal, haya muerto o no. Ni miel, ni seda, ni lana. Tampoco carne, leche, huevo, ni ningún alimento de origen animal. Esto también incluye no subirse a un caballo, por ejemplo, o no asistir a espectáculos donde se exploten animales. Los zoológicos, en su gran mayoría, son lugares donde los animales sufren al estar encerrados. Esto pasa también con los acuarios. Si no encerraríamos a un humano para verlo exhibido, si no nos comeríamos a un miembro de nuestra propia especie, si no perseguiríamos a seres humanos para cazarlos y poner sus cabezas en la pared. ¿Por qué lo hacemos con animales que sienten y aman sus vidas tal y como lo hacemos nosotros? En el marco del Día Mundial de los Animales, construyamos los puentes entre animales sintientes para que todas las especies disfrutemos el planeta donde vivimos. Colaboración del Programa Ciudadano Empatía Animal. Grupo Imer. Somos Radio Pública. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos a nuestra conferencia magistral, la segunda que se presenta en este congreso, y estoy muy agradecida con el doctor Donald Broom porque aceptó la invitación que le hicimos para engalanar este congreso. El doctor Broom es zoólogo y doctor en comportamiento animal por la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en donde es profesor emérito actualmente. Fue el primer profesor de bienestar animal en el mundo. Forma parte del Comité Permanente sobre el Bienestar de los Animales de la Unión Europea y es asesor de la Organización Mundial de Sanidad Animal en temas de bienestar durante el manejo y transporte de los animales. De hecho, él intervino en la legislación europea para el transporte de animales vivos. Ha publicado más de 400 artículos y 9 libros sobre etología, bienestar animal, capacidades cognitivas y sentimientos en los animales, así como ética y animales y sobre la evolución de la moralidad. Ha recibido numerosos reconocimientos como doctor honoris causa en varias universidades, la medalla por sus contribuciones a la ciencia del bienestar animal y el premio Michael Kay de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, entre otros. Welcome, Dr. Donald Broom. Bienvenido y pues tendremos el gusto de escucharlo. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. El PowerPoint, ¿cómo está? Sí, para compartir. Sí, enseguida estoy. Oh. ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Gracias. Nada. El uso más amplio de los conceptos de una biología y sentiencia está cambiando la forma de pensar de las personas y cambiando la producción de alimentos. Próximo. Sí, la siguiente me parece que... Una biología. Los humanos son animales. Todos ustedes saben que los mismos principios biológicos se aplican a los humanos y a los animales no humanos. Próximo. Casi todos los procesos biológicos humanos ocurren en otras especies. Y el uso de los animales del laboratorio es una consecuencia de esto. Próximo. Debido a las similitudes con otras especies, deberíamos cambiar nuestro lenguaje
Próximo. Un ejemplo de desarrollo de las ciencias biológicas que debería cambiar de lenguaje y epigenética. La investigación especialmente sobre epigenética en los últimos 10 años deja en claro que cada etapa de la expresión génica se ve afectada por el medio ambiente. Si bien todas las características de las personas y otros organismos se ven afectados por la genética, nada es independiente del medio ambiente, por lo que nada está genéticamente determinado, nada es instintivo, nada es innato. Próximo. La consecuencia es las personas deben evitar el uso de estos términos. No es lógico decir está en mis genes, así que no es mi culpa. Próximo. Una salud. La idea de una salud enfatiza que los patógenos a menudo afectan a muchas especies, a veces humanas y otras especies. Ambos son víctimas. Próximo. Las investigaciones de patógenos son valiosas para las especies humanas y las especies no humanas. Próximo. Y la distinción entre medicina humana y medicina veterinaria es falsa. Próximo. Un bienestar. Dado que la salud es parte del bienestar, los argumentos anteriores se aplican al bienestar. También hay otros vínculos. Por ejemplo, mejorar el bienestar, a menudo mejorar las respuestas del sistema inmunológico, reduce la patología y cambiar las respuestas a la patología, es decir, cambia la salud y, por lo tanto, cambia el bienestar. Próximo. En consecuencia, no piense en la salud humana como separada de la salud de otras especies. Considere todas las consecuencias de los cambios en el bienestar, incluidos los cambios en la salud. Próximo. Hay un cambio de actitudes hacia lo ético. Los seres humanos somos animales y la palabra animal incluye a todos los vertebrados e invertebrados. Próximo. El desarrollo de nuestro planeta y nuestra biología no tiene como objetivo producir humanos. Los humanos no somos la cima de una pirámide. Próximo. Esta idea no es científicamente válido. Próximo. En consecuencia, no es lógico decir humanos y animales. Mejor es humanos y otros animales. Y es incorrecto decir animales y aves o excluir peces, insectos, moluscos, gusanos cuando se habla de animales. Es dañino usar nombres de otros animales para insultar a las personas. Por ejemplo, eres un perro, una perra. Eres un cerdo, una vaca. No es bueno esto. Próximo.
¿Qué se dice que es especial acerca de los humanos? Próximo. Aquí una lista de características. Próximo. Todos de estos se demuestran en animales no humanos hasta cierto punto. Los humanos tienen algunas habilidades que son mejores que en otras especies, pero hay una amplia gama de habilidades en otras especies que son mejores que en los humanos. Próximo. Finalmente, en esta lista, un ejemplo de un característico humano, solamente humano. Próximo. ¿Qué es moral? Las sociedades humanas condenan, aunque en diferentes grados, próximo, varias actividades, varias situaciones. Próximo. Y también hay reglas relacionadas con el uso de recursos importantes y a veces debemos compartir con los demás. Próximo. Cada individuo sentiente y consciente de tener obligaciones con otros individuos de su propia especie y de otros. Próximo. ¿Cómo deberían actuar las personas para mitigar los impactos negativos de las actividades humanas? Próximo. Proteger otras especies es proteger el concepto óptimo. Próximo. Obligación. Nos tenemos obligaciones a otros individuos, a humanos y a otras especies. Y nos tenemos obligaciones por sostenibilidad y por otros individuos. Y el bienestar de los humanos y de otros animales es una parte clave de la sostenibilidad. Próximo. Nos tenemos obligaciones o concepto de derechos más o menos difícil. Algunas declaraciones sobre los derechos pueden ser buenas, pero otras pueden ser dañinas. Por ejemplo, tengo derecho a portar un arma. Tengo derecho a determinar el sexo de mis descendencias. El concepto de derecho tiene problemas. Próximo. Es aceptable usar otras especies. Por mí, sí, pero es importante considerar las necesidades del animal, considerar el bienestar del animal y considerar que todo el sistema es sostenible. Próximo. Uso de los recursos del mundo con eficiencia es importante por sostenibilidad. Evitar daños a otros individuos son un aspecto de obligaciones a otros individuos, a
ambiente. Próximo. Sostenibilidad. Un sistema o procedimiento es sostenible si es aceptable ahora y si sus efectos futuros esperados son aceptables, en particular en relación con la disponibilidad de recursos, las consecuencias del funcionamiento y la moralidad de la acción. Próximo. ¿Qué hace que un sistema de producción sea insostenible y da como resultado que la calidad del producto se considere deficiente? Próximo. Y aquí una lista de aspectos de sostenibilidad. Próximo. Este es ejemplo de un sistema sostenible o un sistema silvopastoril semi-intensivo es sostenible en algunos lugares. Próximo. El próximo. La quema en las granjas produce mucho dióxido de carbono y mata a muchos animales. Próximo. La paja se puede utilizar para mejorar el bienestar de los cerdos y otros animales de granja. Próximo. Personas que tienen loros capturados en la naturaleza como mascotas conduce a un bienestar mal por los individuos, los loros y una reducción de la biodiversidad. Última fotografía. Los perros que viven salvajes transmiten enfermedades y causan un mal bienestar por los perros y por otros animales y muerte muchos animales salvajes. So, no es sostenible esta situación. Consecuencia próximo. En consecuencia, mensaje, debemos considerar todos los componentes de qué pasa. Utilice un sistema de puntuación para evaluar sostenibilidad. Próximo. El bienestar animal, en relación al bienestar animal, debemos considerar a todos los animales afectados por las actividades humanas, no solamente animales de granja, todos los animales salvajes, por ejemplo. Próximo. Y por biodiversidad, son factores que conducen a la pérdida de la biodiversidad. Incluyen pérdida de hábitat, cambio climático, sobreexplotación, contaminación de ambiente, especies invasivas, etc. Próximo. Y diversidad. En el área aquí, no, Cambridge, aquí son una disminución de diversidad muy grande en consecuencia del uso de herbicidas. Muchos insectos, muchos aves no existen ahora en consecuencia de métodos de utilización de granjas. Próximo. Los productos. Es posible medir nivel
de sostenibilidad. Los productos deben calificarse en todos los aspectos de la sostenibilidad. Un ejemplo de puntaje de sostenibilidad es el de diferentes métodos de producción de carne. Es una gran diferencia entre peor método de producción y mejor método de producción. Próximo. ¿Qué animales deben ser protegidos? ¿Deberían los animales sintientes tener más protección? Próximo. Depende de capacidad del animal. ¿Qué es sentiencia? Sentiencia significa tener la capacidad, la conciencia y la habilidad cognitiva necesaria para tener sentimientos. Próximo. ¿Un animal es sentiente o no? Es no sentiente. Son diferencias entre complejidad de capacidad cognitiva. En este momento, el consenso científico ahora es que los animales sentientes incluyen todos los vertebrados, moluscos, cefalópodos, pulpos, calamares, sepias y crustáceos decápodos, langostas, cangrejos, gambas. Próximo. Y próximo. Ejemplos de animales sintientes o no. Próximo. Próximo. Una otra pregunta, el valor de individuos. ¿Algunos animales tienen más valor que otros? ¿Cuál es el valor de un ser humano en comparación a un perro o 1000 perros que es igual? Próximo. Una otra pregunta. ¿Quiénes somos? Nosotros son solamente humanos o humanos y otras especies con sentiencia. No debemos, la consecuencia de esta pregunta es no debemos referirnos solo a los humanos, sino a todos los animales sintientes. Próximo. ¿Qué animales son sintientes? Parte de esta pregunta es ¿qué personas son sintientes? Próximo. ¿Son sintientes los bebés recién nacidos? ¿En qué momento del desarrollo un embrión, un célula o un individuo? ¿En qué momento es sintiente este individuo? Y si una persona tiene daño cerebral, cuando cesa la sentiencia. Esto puede ser daño cerebral debido a una lesión o una patología que causa la degeneración cerebral. Los individuos no continúan de ser sentientes. No todos los humanos tienen sentiencia. Y el mismo por otras especies. Durante el desarrollo del individuo, hay un momento de sentiencia. Y en esa área de investigación es muy grande en los últimos 20 años. Nivel de capacidad cognitiva en varios animales, varias especies. Próximo.
las actitudes hacia los animales no humanos están cambiando. Y un aspecto de esto es más individuos que creen que todos los animales tienen importancia. Y más leyes normalmente un poco en retardo de actitud del público. Próximo. Y una consecuencia estas posibilidades de considerar todas las obligaciones con los animales. Bienestar animal es un componente clave de sostenibilidad, pero son otros aspectos importantes. Y la evaluación de la sostenibilidad debe tener una base científica y debe puntuar todos los componentes. Próximo. ¿Cómo son relevantes el enfoque de una biología y el concepto de sentiencia para la evaluación del bienestar? Es importante considerar la capacidad y la función de cada animal. Es un animal, el animal siente dolor, en consecuencia use anestésicos, use analgésicos. Si no tiene esta capacidad, no use. Próximo. Los animales tienen mecanismos cerebrales complejos que se utilizan para hacer frente a su mundo, con consecuencias por bienestar animal. Con más información en este área de capacidad cognitiva y de sentimientos, es una diferencia de actitud por la mayoría de personas en el mundo. Próximo. Métodos por evaluar bienestar son un poco diferentes si un individuo tiene una posibilidad compleja de controlar su ambiente. Próximo. Son diferencias por cada medida de evaluación de bienestar animal. Próximo. Y próximo. Con más posibilidades por afrontar al ambiente, son más posibilidades por medir. Cuando evalúe, cuando considerar qué pasa, depende de capacidad del individuo. Si este individuo, un individuo humano de otras especies, estos métodos de modificar qué pasa y de afrontar al ambiente tienen consecuencias por bienestar de este individuo. Próximo. Próximo. Aquí más ejemplos de respuestas de afrontamiento y procesos asociados. Para humanos y para otras especies son respuestas simples y respuestas complejas en consecuencia de complejidad del cerebro.
Son muchas respuestas diferentes por cada especie de animal. Algunos por humanos, son humanos y otros por otras especies. Próximo. Próximo. Es importante comprender mecanismos de motivación y mecanismos de cerebro, de neurociencia, por medir y comprender qué pasa, en consecuencia medir el nivel de bienestar animal. Próximo. Y con el fin de vincular los resultados de la ciencia del bienestar animal con el resto del mundo, es importante presentar el bienestar animal como un componente de la sostenibilidad, de fomentar la comprensión de los argumentos éticos, de ayudar al uso de los resultados de la ciencia del bienestar por parte de abogados y políticos. Yo creo que todos los científicos con capacidad de evaluar bienestar animal tienen importancia para todo el mundo, no solo por el mundo científico, para el mundo general. Próximo. Y estos son algunas de mis referencias generales. Gracias. Muchas gracias, doctor Broom, a usted por su espléndida conferencia y además por poner a los humanos, por ponernos en nuestro lugar, ¿no? No como en el centro o hasta arriba del mundo, sino como una especie más entre todas las demás. Y también gracias por esta manera que nos indica de cómo referirnos a los otros animales, porque a veces decimos animales humanos y animales no humanos, pero decir humanos y los otros animales también es una manera como muy, muy incluyente, ¿no? Para que la incorporemos en nuestro lenguaje diario. No sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta o comentario para el doctor Broom. O alguien que vea las preguntas, si es que las hicieron en redes, parece que no había. ¿Alguno de los presentes en sala quiere comentar algo? Sí, a mí me gustaría preguntarle al doctor Broom, ¿qué cambios en los últimos años ha observado el doctor Broom con relación a la discusión del bienestar animal? No sé, ¿cómo se veía al principio que iniciaron los estudios sobre el bienestar animal con relación a la actualidad? ¿Qué transformaciones ha observado usted, doctor Broom? Gracias. Yo creo que el más grande cambio es que es posible de comprar en el supermercado. Presión del público a compañías de supermercados es, yo prefiero un producto sin problemas de sostenibilidad, sin problemas de bienestar animal, nivel de producción de carbono, biodiversidad, problemas para personas pobres en el mundo, fair trade, y una modificación que existe
no supermercado. Y una modificación es disminución de número de personas que compran algunos productos y aumentación de otros. So, yo creo que ese cambio no, que compra el público es más claro, más grande diferencia. Un otro es aumentación del número de leyes en esta área de tratamiento de animales de granja y otros animales. Número de países con legislación en esta área es más grande ahora que hace 10, 20 años. Es una modificación de actitud de productores. Productores ahora en Europa, productores, ¿qué es importante para ustedes, para producción animal? Bienestar animal es importante. Aspectos de sostenibilidad son normal, una respuesta normal de la mayoría de productores de incluir aspectos de sostenibilidad en que es importante. Yo creo que a 30 años esta actitud no existe. Es una modificación de actitud de productores en consecuencia de modificación de actitud de consumidores, de público. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera? Bueno, creo que hay algunas preguntas, ¿verdad? Dicen, bueno, excelente expositor, cómo pensar nuestra... Bueno, ahorita voy a... Ajá, ya. Pregunta María Guadalupe Torres, ¿qué opina sobre el abolicionismo, doctor Broom? Yo creo que el número de personas veganos y vegetarianos aumenta un poco. La mayoría de personas continúa de carne es un aspecto de dieta de mayoría de personas y yo creo que esta situación continúa, pero más personas reduce un poco consumación de carne. Una aumentación de consumación de plantas y un poco de disminución. En esta situación es muy compleja. En algunos países en el mundo, la actitud consume carne y mejor continuar. En otros países, la actitud es mejor si consumación de carne disminuye. El balance es complejo. Yo creo que una modificación será consume animales que no tienen muy grandes efectos negativos al planeta. Por ejemplo, reduce número de animales con producción de dióxido de carbono en el mundo y un otro aspecto importante son animales que consumen folios, consumen
productos de plantas no útil por humanos. Yo creo que el nivel de consumación de rumiantes, de peces vegetarianos, de insectos aumentar en el mundo. Y los animales que consumen grain, seeds, Sí, granos. granos, Granos. granos, disminuir. Es posible por humanos consume granos, no posible por humanos de consume folias. Y en consecuencia, los animales de producción que consumen folias son más importantes para el futuro. Una modificación en qué pasa en este momento. En este momento, el nivel de producción de pollos y de cerdos aumenta y bovinos y ovinos disminuye un poco. Yo creo que en el futuro es opposito. No animales que consumen folias son tienen más valor que animales que consumen lo mismo que nosotros. Y usa animales como bovinos, usa granos por comida de bovinos, no es bueno para uso de productos del mundo. Son modificaciones de esta situación ahora. Yo no sé, sé cuánto tiempo por estas modificaciones. 10 años, 50 años, yo no sé. No sabe. Disculpe por portuñol. No se preocupe, doctor. No sé, bueno, casi todas las preguntas van encaminadas hacia este dilema, ¿no? De qué pasaría, o sea, que si el bienestar sería suficiente para justificar el comernos a los animales o el que algunos humanos se coman a los animales, o cómo se puede justificar el bienestar animal con una base ética. Porque Sí. ve que perdón, doctor, hay mucha crítica para el bienestar animal por parte de los humanos veganos y vegetarianos, ¿no? Dicen que el bienestar no es suficiente, que ellos quisieran, o sea, cómo conciliar este respeto por los animales y el hecho de consumirlos. Sí, yo creo que nuestra información sobre bienestar animal es mucho mejor ahora que hace 20 años. Y en el futuro, la calidad de ciencia aumentar. Y en consecuencia, es más claro si una práctica es aceptable o no. En consecuencia de esto, o peor prácticas, disminuir en frecuencia. Consecuencia de más información sobre bienestar animal y más información por el público y más modificación de consumación. Y con esto es importante un nivel de transparencia por traceability, rastreabilidad. Es importante de comprender el origen de
de producto. El nivel de traceability, rastreabilidad aumentar y son más información en el supermercado por mejor selección para el público. Gracias. Hay una pregunta también donde la persona pide que si nos puede explicar en inglés la relación entre comer carne y cuidar a los animales, pero if you can explain us this relation in English, please, Dr. Broom, between meat food and animal care. Yes, at present, a lot of farm animals are given food, especially grain, including soya and maize and wheat, which could be eaten by humans. And this is extremely inefficient in the use of world resources. So I think there will be a reduction in the feeding of grain, the feeding of wheat, maize, things which humans could eat, to livestock on farms. So I think we will see at the end of feeding grain to cattle, for example, because cattle can be fed very well with leaves, and that is a much more efficient way to use the world's resources. And I think that will become more important in the future. And the result of concentrating on animals which can eat leaves, which humans cannot eat, will be some quite big changes in farming. So some of those changes, that's why I'm talking about the semi-intensive silvopastoral systems, because these are high protein leaves, and these sorts of systems are working very well in Mexico and in many other countries. So I think there are going to be more changes to diets of leaves, which include high protein leaves, and a reduction in the use of grain for the feeding of farmed animals. So I think that will be a big change in the world, and I think it will happen fairly quickly, but I'm not certain of this. And that will also mean that there would be some reduction in production of pigs and chickens, but the production of pigs and chickens started in the world because they were eating things which humans left. Humans have unwanted human food. I think feeding pigs and chickens unwanted human food is a valuable thing to do, which is a way of not wasting human food, which can't be fed to other humans. So, but you do need to have very careful control of diseases when you do that, but it can be done. I mean, so in Korea and Japan, you are permitted to feed waste human food to pigs. At the moment, you can't do that in Europe, but I think that will probably change because you will have more efficient treatment of such things. So I think there'll still be pigs and chickens, but they might be eating more of just things which are waste products of human, which is a very large amount of food, you know. So I think we're going to see some changes in which animals, and we're going to see in particular at the moment, the big trend in animal production is increased fish production. We'll see a bigger increase in fish production, but it will be vegetarian fish, not fish which have to be fed other fish. That's also extremely wasteful to feed fish which could be eaten by humans to trout or salmon. And at the moment, they need at least 14% they can't have more than 14% of plant food. This might change, but so I think we're going to see a number of quite large changes in the feeding of farm animals, and we're going to see an increase in human consumption of plant materials, but not a disappearance of the consumption of animal materials, because at present, 42% of the farmed surface of the world is not suitable for arable farming, and so but it is suitable for growing plants whose leaves can be eaten by animals which humans can eat.
So I think we will always, we will certainly be still utilizing some of those. Some of those areas will be used for nature reserves, but other areas will not. And we need efficient ways of producing from such areas. But so I think that there are several really big changes in food production which will occur, and some of that is driven by welfare and other sustainability components. But one of the sustainability components is the efficiency of world resources and how we use it. So I think that's going to become more important. Thank you very much, doctor. Bueno, tenemos otras preguntas, pero creo que ya no tenemos tiempo porque quedan 7 minutos para que acabe la conferencia magistral. No sé, Álvaro, ¿qué opinas? Jafet, ¿qué opinan? ¿Y aquí dejamos o...? Pues tenemos todavía 7 minutos, entonces yo creo que sí Ajá. podemos salir a una pregunta o dos más, Beatriz. Gracias, Jafet. Bueno, continuamos, doctor Broom. El doctor Alejandro Herrera pregunta que si no sería mucho mejor no usar a ningún otro animal, si eso sería para ellos su máximo bienestar, o sea, no usar a los animales. ¿Qué opina? No, I didn't understand. ¿Me puedes ayudar, Jafet o Álvaro, para Is it written? Where is the question? ¿Dónde es el pregunta? Está en el chat, donde dice Alejandro Herrera. Ah. Sí, donde dice Alejandro Herrera en el chat. Alejandro. Sí. Ana Karen Rivera. Es casi al final. No. Casi al final. Ah. Sí, yo creo que un nivel de consumación de peces continua, de aumentación de consumación de peces continua, más consumación de insectos será más importante. No mundo, por consumación de folias de árboles, yo creo que producción de insectos será más posible que en este momento. Usa folias de árboles por peces, cortar, cut the leaves, cut the branches and feed it. Cortar y uso por peces será importante, y un otro cambio y producción de carne cultivado. Último presentación. Cultivada. Sí. La carne cultivada. Yo creo que son métodos de producción de carne, usa células, será importante si es posible sin problemas. Yo no, va a ser muy difícil para mí de obtener información. Las compañías de producción de carne cultivado no quieren presentar información importante por evaluar si o no estos métodos son sostenibles. Y si es sostenible, carne de células cultivado será importante en el futuro. Yo creo.
Bueno, muchas gracias, doctor Broom. Gracias también a los participantes y una disculpa que no se pudieron atender las preguntas de todos. No sé, Jafet, si quería hacer tu pregunta o ya mejor cerramos. Ya cerramos, ¿verdad? Estamos a 2 minutos de terminar. Entonces agradecemos la presencia del doctor Broom que nos acompañó desde la Gran Bretaña. Gracias, doctor, que pase una buena tarde y continuamos con nuestro programa. Muchas gracias. Gracias. Y gracias por presentación de su colegio. Gracias por PowerPoint transmisión. Con Gracias. gusto, con gusto. Gracias.